estos días estuve meditando sobre la palabra, algunas cosas, y, y el Señor ponía en mi corazón una parte de las escrituras, unas partes de las escrituras que quizá para nosotros sean bastante conocidas. De continuo las hemos escuchado y de continuo también nosotros las traemos a memoria de diferentes formas. Y, y cuando nosotros nos damos cuenta, la palabra del Señor tiene obviamente muchos ángulos para poder ver, y según la necesidad. Ok, entonces le decía esto porque cuán importante es que nosotros no pensemos eh, y digamos, esta parte de la palabra ya me la sé, así como que ya no tiene nada más que enseñarme. La Biblia en sí misma tiene una profundidad extraordinaria que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos, y que vamos siendo o que va siendo revelada. Buscar, ¿verdad? Dentro de la palabra, el que llegue esa revelación para conducir o para trasladar a un pueblo lo que Dios, el pensamiento que Dios tiene para el mismo. Pero si alguien se pone a escudriñar la palabra con el anhelo de encontrar en ella tesoros, los va a encontrar. Eso téngalo por seguro. Así que muy importante es que nosotros, hermano, no dejemos. Yo le he contado la entrevista que hicieron, cuenta una anécdota que le hicieron a uno de aquellos grandes hombres prodigios de la música en los siglos pasados. Y dentro de esa entrevista, pues cuando llegaron a su casa, empezaron a escuchar lo que estaba tocando y, y- y el entrevistador, el periodista que lo fue a buscar para hacerle esa entrevista, eh, pues tal vez con lo poco que sabía de música, le preguntó a él que por qué cuando lo encontró tocando las cosas básicas, como por ejemplo círculos musicales y cosas muy básicas, ¿verdad? Lo principal. Entonces, este hombre le decía, le platicaba y le decía que si uno eh, descuida las bases, entonces podría ser que al llegar a la cúspide todo se viniera al suelo. Entonces por eso era necesario siempre recordar cuáles eran las bases musicales, para que entonces después de dar a conocer o expresar aquellas grandes sinfonías que se daban en ese entonces, eh, pues yo no sé mucho de música, ¿verdad? Pero que se ven tan elaboradas, ¿verdad? Aunque dicen que Händel en el Aleluya se tardó poquito tiempo, ¿verdad? Pero fue una inspiración extraordinaria. Ahora, aquella música tan estructurada tenía que tener una base. Y si esa base fundamental se olvidaba, se podía llegar al fracaso.
Eso era lo que aquel hombre estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros, hermano, pensamos que sabemos, porque los versículos usted se los puede saber de memoria, y hay ciertos versos que son como, dijéramos, como un estandarte, ¿verdad? O tal vez más que estandarte, como una bandera para nosotros los cristianos. Por ejemplo, Juan 3:16, usted, la mayoría creo que se lo sabe, ¿verdad? ¿Quiénes se saben Juan 3:16? Solo levánteme su mano nada más. Ok, bueno, si usted no se sabe Juan 3:16, pues vaya y apréndaselo. Es muy, muy, muy sencillo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Ese es para empezar a edificar nuestra fe espiritual, para que nosotros podamos cada día ser menos tentados por el enemigo. Digamos, mucha gente tal vez tiene especialmente tiene ansiedad, ansiedad la esperanza y el futuro que ustedes merecen, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Jeremías 29:11, ¿verdad? 29:11. También lo que le llaman el teléfono de Dios, ¿verdad? Que es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Jeremías 33:3. Hasta fácil es, ¿verdad? Números 3. Ok. Y así hay muchos versículos que usted y yo podemos ver que la cristiandad siempre ha tenido como una bandera, ¿verdad? Que la gente se identifica muy fácil con aquello. Y yo quiero platicar con usted hoy, no sé si vaya a poder trabajar en todo, pero por lo menos quiero dejarle una base para que usted y yo nos demos cuenta. Qué lindo cuando el Señor confirma su palabra con hechos, confirma su palabra con lo que habla, confirma su palabra de cualquier manera. Dios confirma su palabra. Amén. Para que nosotros veamos que Él está en el asunto. Amén. La Biblia dice que cuando el Señor habla dos veces es porque Él está pronto a hacer aquello y está en el asunto, dice la Escritura. Entonces yo creo con todo mi corazón que el Señor nos ha estado hablando, así como nos habló en algún momento de que iba a haber un cambio de temporada, un cambio en la dimensión en la que nosotros estábamos caminando. Así creo también que Dios nos empieza a nosotros a apresurar en nuestros pasos, porque el cambio de la temporada, el cambio de la dimensión está cercana. Amén. Y no solamente para tener un avivamiento, que ya estamos, creo yo, dentro de él, ¿verdad? Lo único es que cada día se va a ir haciendo más evidente, más evidente, más evidente, para todo aquel que se le quiera que se le evidencie, ¿verdad? Ahora, capacitándonos contra el engaño, ¿sí? Capacitándonos contra el engaño. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos viviendo un tiempo o tiempos finales. Y en los tiempos finales, la palabra del Señor nos instruye, nos indica a nosotros que si algo va a haber o si algo va a estar presente en todos los ambientes, en todo lugar, alrededor de todo el mundo, va a ser el engaño. Estaba viendo, les contaba a los hermanos del discipulado, que estaba viendo un resumen de un documental que hace poco precisamente el apóstol y en el foro junto con los demás ministros estaban platicando un poquito acerca de
eso y es sobre las redes sociales. Tal vez alguno ya lo vio y si no, pues entonces usted lo puede ir a buscar. Al final me puede preguntar cómo se llama, yo con mucho gusto le digo cómo se llama. Entonces, viendo un poquito un resumen de alguien que hace un análisis, me llama mucho la atención una expresión de alguien que ahí sale. Las personas que ahí salen, se supone, ¿verdad? Yo a ciencia cierta no sé si sean o no sean, pero se supone que fueron integrantes de las hoy plataformas formadas. Es decir, alguno de ellos fue un CEO de una cierta plataforma, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las redes sociales que hoy nosotros utilizamos, el Facebook, qué sé yo, YouTube, Instagram y demás, ¿verdad? Ok, entonces, pero una de esas personas dice algo que a mí me llamó la atención. Y me llamaba la atención porque mientras estaba estudiando, lo escuché, ¿verdad? Y decía que, lo voy a decir así con las palabras casi literales que expresaba, ¿verdad? El documental está en inglés, pero la traducción es bastante buena. Entonces dice que en este tiempo lo que se creó prácticamente toda esa plataforma de redes sociales para poder dar noticias falsas, para poder, digamos, analizar, ¿verdad? Entre otras cosas, intereses y demás, y formar perfiles de la gente. Por eso es de que usted a veces habla de algo y le aparece ahí, ¿verdad? Y usted piensa que hasta lo están adivinando, ¿verdad? Parece una forma de hechicería, que casi lo es. Pero el asunto es que cuando esta persona dice así, que si algo se requiere o si algo o para algo se programó todo esto es para dar desinformación. Así dice, literalmente, ¿va? Desinformación. Y dice, porque la verdad es aburrida. Así dice literalmente, porque la verdad es aburrida. Entonces hay que dar, prácticamente, ¿va? Hay que dar cosas falsas. Engañar. Así de sencillo. Pero eso no lo digo yo, eso no se me quede viendo así como que ya va a empezar usted con eso. Vaya, ahí está, los señores eso lo dijeron, no lo dije yo, ¿va? Entonces, me llamó mucho la atención. Pues yo no estoy diciendo que usted se salga de las redes sociales, eso es cosa suya, no mía. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros vivimos en un tiempo de engaño. Y que si algo tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que se dice ser oro lo es, ¿sí? No todo lo que es amarillo son bananos, ¿ok? Entonces, usted y yo necesitamos capacitarnos para no ser engañados. Además de eso, porque la palabra del Señor, cuando usted se recordará, yo lo he mencionado en varias ocasiones, pero el Señor Jesús, cuando le preguntaron cuándo será el final de los tiempos, cuáles serán las señales de tu venida, etcétera, el Señor habla ahí en Mateo 24 y dice, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Mirad que nadie os engañe. Entonces, qué interesante y qué importante es que nosotros hoy estamos viviendo en la recta final. Y la recta final es la recta que más cantidad de engaños, más cúmulo de engaños va a tener. Eso téngalo usted por seguro. Ahora, mire, le decía, ¿sabe por qué me llamó la atención lo que dijo? Porque entonces yo me pongo a pensar, me analizo un poquito, ¿verdad? Estoy así como aquel señor que no le gustaba que le dijeran cacho, ¿verdad? Y de repente surge alguien ahí y dice, a mí no me va a matar, porque ya había matado a varios, por decirle cacho. Y entonces le dijo, hola mi amigo. Entonces todos estaban así como viendo a ver qué pasa. Y después de un momentito, ya cuando el muchacho se iba a ir,
¡pum!, que lo mata. Y le preguntaron, ¿pero por qué lo mató? Si solo le dijo mi amigo. Sí, dijo, yo me puse a analizar. Y él dijo, mi amigo. Miau, dice el gato. El gato come ratones. Los ratones comen queso. El queso viene de la leche viene de la vaca, y la vaca tiene un toro, el toro tiene cachos, lo que me quiso decir fue cacho. Claro, su análisis fue demasiado profundo, si usted quiere llamarle así. Pero yo diría que a veces deberíamos de ser como Don Cacho, solo que en la palabra. Fíjese. Entonces yo me puse a analizar un poquito, no como Don Cacho quizá, pero mi pregunta es, nosotros si estamos en este tiempo y nos están diciendo que lo que no quieren es la verdad, entonces ¿a quién están rechazando? A Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero después de rechazar a Cristo, ¿a quién rechazan? ¿Ah? No, a usted y a mí. A usted y a mí, la iglesia. Entonces, si la iglesia es la rechazada, porque su Señor, el Señor mismo dijo, ¿verdad? El mundo a mí no me conoció, por tanto a ustedes tampoco los va a aceptar. Lo estoy parafraseando nada más. Entonces tenga por seguro que en este tiempo de engaño, claro, yo sé que bien, alguien me podría decir, pero es tan fuera de la lógica lo que usted dice. Hace un momento dijo que venía un gran avivamiento y ahorita dice que van a rechazar. Sí, porque vienen las dos cosas. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el poder de Dios, en la verdad de Dios, va a hacer una obra maravillosa en mucha gente. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que del otro lado va a haber un rechazo terrible para aquello, para la verdad, a través de todos estos medios. Que de hecho, si nos ponemos a analizar otra vez, ¿verdad? Dice la Biblia que una de las bestias que sale de las aguas. Y las aguas representan a las multitudes. Ahí se lo dejo. Y si quiere ir a ver el documental, mírelo. Entonces, y como hablamos de que la bestia es un sistema, entonces nosotros nos estamos dando cuenta de cuál es el sistema, ¿sí? Solo que la siguiente bestia, esa sí sale del abismo. Esa es la situación. Bueno, sigamos acá. Entonces, ahí usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo que...? Porque casi siempre que le pongo algo ahí, tiene que ver con el tema, ¿verdad? La foto que trato de ponerle tiene que ver algo con el tema. Entonces, aquí, usted y yo, vamos a empezar a analizar lo siguiente. Mire, Marcos capítulo 13, verso 22, y se lo quiero poner porque es muy importante. Porque se levantarán, oiga, falsos cristos, es decir, falsos ungidos, y falsos profetas. Oiga eso, falsos profetas. Mire, hermano, ¿acaso no al señor de Microsoft le andan diciendo que es un profeta? ¿No ha oído usted eso? A mí me llama la atención de que la gente dice que él es un profeta. A don Bill Gates. Dicen que es un profeta porque anda profetizando, anda diciendo qué cosas van a suceder. Y entre broma y broma, decía mi papá, la verdad se asoma, ¿verdad? Pero la verdad de ellos, yo no estoy hablando de la verdad de él, estoy hablando de la verdad de ellos, de los que lo aceptan. Entonces así usted y yo vamos a empezar a ver, porque mire, todo esto es una cuestión de aceptación. Todo esto es lo que en alguna oportunidad usted y yo hemos hablado un poquitito, y que el apóstol Sergio también ha estado hablando acerca de la ventana de Overton. ¿Sí se recuerda más o menos un poquito? ¿Alguien no sabe qué es lo de la ventana de Overton? Todos saben entonces qué es la ventana de Overton, ¿verdad? Ah, va. ¿Quiénes no lo saben? Que levanten su mano. Ah, va. Entonces le explico nada más. La ventana de Overton no es otra cosa más que una forma psicoanalítica de poder llevar a la gente de una cosa impensable totalmente hasta que se vuelve ley para su vida. ¿Sí? Entonces tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso de lo impensable a lo aceptable. ¿Sí?
De lo aceptable entonces a ponerlo por obra. Más o menos así se dice, no es exactamente, usa otras palabras. Y del ponerlo por obra, entonces hacerlo una ley. Y tiene otro paso por ahí. Pero el asunto es que de aquello que era así que nadie lo aceptaba, hoy es una ley. Hoy está firmado en una jurisdicción, en una constitución, en las normas que rigen un país. Y la Biblia dice que el anticristo lo que viene a hacer es a tratar de cambiar los tiempos y las leyes. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, este tiempo es un tiempo en el que van a haber, y ya están surgiendo, y han habido muchos, lo único es que unos, pues como se presentan es muy tosco, muy brusco, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, como descarados, pero es muy evidente, pues, ¿verdad? Entonces no se le presta mucha atención. Pero déjeme decirle algo, ahorita que lleguemos a esto. Cada día el engaño va a ser más y más sutil. La forma de engaño va a ser más y más sutil. ¿Sabe cómo es eso? Por ejemplo, si a usted ahorita le dan un billete de $15, ¿qué hace con él? ¿Ah? ¿Qué hace? Lo tira, ¿verdad? O lo pone ahí en su cuadro y le pone ahí algo chistoso, ¿no? Pero si le dan su billete de 100, ¿qué hace? ¿Ah? Me lo gasto, dice la hermana. Amén. Pero supongamos que usted llega a donde se lo va a gastar y entonces la señorita viene, lo agarra, o la persona que le va a cobrar le pasa el marcadorcito aquel, ¿va? Y no agarra. Y entonces dice, permítame, vamos a probarlo aquí en la maquinita. Lo mete donde están los rayos ultravioleta y tampoco. Y usted ya va con sus bolsas, ¿verdad? Entonces le dice, lo siento, no le puedo recibir este billete. ¿Por qué? Porque es falso, definitivamente, es falso. No tiene ningún valor, pero es demasiado parecido al verdadero. Tanto que usted se contentó cuando lo recibió o cuando se lo encontró tirado. Y usted dijo, gracias Señor, ¿verdad? Sin saber que era falso. Así exactamente es como está evolucionando el engaño. Cada día más sutil, cada día más parecido. Cada día, como dice la Biblia, que el diablo, y que el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz. ¿Cómo distinguiría usted al diablo vestido de ángel de luz respecto a un ángel? ¿Ah? Preguntándole si cree en el Hijo de Dios, dice el hermano. Amén, claro que sí. Si Cristo murió, resucitó, encarnó, no reencarnó, encarnó. Pero todas esas preguntas, hacérselas a un ángel, hermano. Para empezar, una experiencia de aquellas que tremendas, ¿verdad? Ok, pero voy a esto, a que la Biblia dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ese Señor hablando, y harán señales y prodigios. Oiga eso, harán señales y prodigios. O sea que no van a venir con un sombrero a sacarle conejos. No. Ni tampoco le van a hacer así en la oreja y le van a dar una monedita. No, eso es burdo, eso no es nada. Ahí dice, harán señales y prodigios para engañar. Oiga, ¿qué más? Ahí es donde la cosa se pone, ¿verdad?
trompuda. Porque aquí entramos usted y yo. ¿O no? ¿O usted no es escogido de Dios? Bueno, entonces quiere decir que siguiente paso, llegar a ser fieles. Porque están los llamados, los escogidos, pero los que el Señor se lleva son los fieles de la tierra. Es decir, los que fueron llamados, los que fueron escogidos, pero los que fueron o llegaron a la estatura de la fidelidad. Ok, entonces hacia eso tenemos que correr. Pero sin embargo, yo me doy cuenta, ahorita como estamos, ¿en qué parte estaremos? ¿Será que ya estamos entrando a la fidelidad en el Señor? Porque si todavía la situación está así, como escogidos, hay un gran peligro. Y el peligro es ser engañado. El peligro es ser engañado. Entonces, sigamos. Le puse esto porque a partir de ahí yo quiero hablar con usted acerca precisamente de la capacitación que Dios nos da para ser o para dejar de ser engañados o en contra del engaño. Amén. Entonces, miremos. Venga aquí conmigo, vamos a ver. No quiere, pero aquí sí. Efesios capítulo 6. Vamos a ver si. Creo que. No sé por qué no lo puso. Aquí está, es que ya me había pasado, ¿va? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, cuando usted busca un poquito, usted se va a dar cuenta que analizando lo que aquí la palabra del Señor dice en el griego, es algo que se puede leer más o menos así. Háganse capaces en el Señor por medio de la capacidad de su poder. Háganse capaces, esa palabra, esta frase, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, se puede analizar y se puede llegar a concluir que se puede leer así. Háganse capaces en el Señor por medio de la capacidad de su poder. Ahora, aquí podríamos hablar muchas cosas, pero solo quiero dejarle algo. Mire, si algo es importante, y ahora ustedes que se bautizaron, si algo es importante es buscar que el Espíritu Santo nos llene. Si algo es importante es que nosotros busquemos el que el Espíritu Santo nos bautice con nuevas lenguas. Yo sé que a estas alturas del partido hay muchos lugares donde dicen, no, eso no es para ahora, eso fue para el Pentecostés. Usted olvídese de lo que ellos dicen. La palabra es un presente continuo. Así que si algo es necesario es que usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así como las hermanas hoy se bautizaron, al sacarlas, lo evidente que era, que salieron mojadas, ¿sí? Esa es la evidencia del bautismo con agua. Pero la evidencia con el bautismo del Espíritu Santo, que no es la llenura total, sino que es la primera llenura o la primera parte de la llenura del Espíritu, es precisamente que uno hable en lenguas. Ahora, eso se busca. Y si algo, la Biblia dice que cuando vino sobre los discípulos o los que estaban en aquellos 120 que estaban en el aposento alto, Hechos capítulo 2, verso 40 y algo, 30 y algo, pues ahí búsquelo usted, todo el capítulo 2. Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que vino sobre de ellos el poder, ¿sí? El dunamis. El dunamis es la palabra que para nosotros es la dinámica, ¿sí? ¿Quién dice usted, a quién le llama usted a alguien dinámico? Alguien que es activo, algo que está en movimiento. Entonces, si algo dice aquí, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo le dije que se leía? ¿Se recuerda? Háganse capaces en el Señor por medio de la capacidad de su poder.
Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos hace capaces a nosotros. No solo nos capacita, sino nos habilita para hacer las cosas. Entonces es cuando se cumple en nosotros que el Espíritu pone el querer como el hacer de las cosas. Entonces usted y yo, si algo necesitamos en este tiempo, hermano, es la capacidad a través del poder. Es decir, que nos haga capaces de hacer las cosas. El Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Cuando digo que nos haga capaces a nosotros, no vaya a creer usted que es una capacidad o una habilidad, por ejemplo, para poner ¿cómo se llama? Un clavo, un cuadro o una cosa así. Amén. Yo creo que el Señor nos da inteligencia, pero no está hablando de eso, sino la capacidad que nos está brindando para demostrar, para actuar en el poder, es para que nosotros vivamos una vida espiritual. Para que entonces se cumpla en nosotros que nos envió para echar, por ejemplo, fuera demonios. ¿Sí? Que nos envió para sanar enfermos. Y obviamente nos capacitó, nos está dando el poder para vivir en fe, para vivir en buenas obras, para desarrollar toda buena obra, dice la palabra, para revestirnos con el nuevo hombre, para dar frutos del Espíritu, etcétera. Entonces, en todo eso nosotros debemos de ser capacitados en la capacidad del poder del Espíritu Santo. Entonces, si algo no tenemos que descuidar, si algo nos va a permitir a nosotros no ser engañados, es estar llenos del Espíritu Santo. Hágame un favor, pregúntele al que está al lado suyo, ¿estás lleno o te estás llenando del Espíritu Santo? Pregúnteselo. ¿Te estás llenando del Espíritu Santo? Ahora, eso es algo evidente. Eso se tiene que evidenciar. Porque al ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usted sabe que es el río de la vida. ¿Verdad que sí? Así lo dice la palabra. Entonces, si nos está llenando de continuo, hermano, usted se va a dar cuenta que toda la suciedad que nosotros teníamos está siendo quitada. Todos los deseos de la carne están siendo quitados de en medio nuestro. Todas las cosas que no agradaban al Señor están siendo quitadas. Si usted tenía problemas con su boquita, que le salían ahí culebras y cocodrilos y ranas, ahora ya usted se da cuenta que cuando está siendo lleno, entonces usted empieza a hablar de diferente manera. Alguien me decía en alguna oportunidad que se sentía extraño. Y le decía, ¿pero por qué? Le decía yo. Porque desde que empecé a venir a la iglesia me decía, ahora cualquier cosa, amén, digo. Y antes yo no decía eso. Ahora yo les digo, Dios te bendiga. Yo no decía eso. Yo les mencionaba todo lo malo. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Entonces, lo que hablábamos, lo que decíamos, la forma, la perspectiva que nosotros teníamos de las cosas cambia. Es diferente para nosotros. Entonces, si algo es necesario, es que nos fortalezcamos, que seamos capacitados en la capacidad de su poder. Amén. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, mi amado. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Déjeme decirle que la llenura del Espíritu Santo no solamente es cuando usted viene acá y empieza a llorar, a derramarse. No, esa es parte, nada más. Eso es como una evidencia de que Él está presente. Pero la llenura del Espíritu Santo nos capacita todos los días a nosotros. Entonces cuando no podemos hacer algo, la palabra nos dice o nos recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros vemos dificultades, la palabra dice que la mujer virtuosa ve sonriente hacia el futuro. Entonces nos empieza a recordar la palabra. Ahora, para recordar la palabra, ¿qué se necesita? Tener la palabra.
Si no, ¿cómo va a recordar? Es algo así como que le dijera a usted a un niño. Hoy me puse yo a hacer un ratito matemáticas con Harold, ¿verdad? Pero nos mandaron a un lugar donde habían como 3 o 4 diferentes quiz, que le llaman, ¿verdad? De matemáticas. Entonces, pues nosotros le apachamos o le presionamos ahí al primero que encontramos, ¿verdad? Y hermano, cuando él puso que era de segundo grado y todo el asunto, toda su información, y de pronto, hermano, cuando sale aquello, que había que medir con aquel transporter, o no sé cómo le llaman, una cosa redonda así, ¿verdad? Que nosotros creo que le decíamos transportador. Y entonces le dije yo, ¿y cuándo te enseñaron eso? Eso no me lo han enseñado, me dijo. Y yo queriendo que me dijera cuántos grados tenía aquella cosa, ¿va? Entonces hasta que le dije, ¿y esto cuándo te lo enseñaron? Me dijo, es que nunca me lo han enseñado. Entonces le dije, pues este no es, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Así que nos salimos de ahí. De ahí otras preguntas que dije, pues esto es para muchachitos de más avanzados, ¿verdad? Y entonces nos salimos de ahí. Pero ¿por qué le digo esto? Ya ni me acuerdo por qué se lo dije. Porque entonces si usted y yo no tenemos esa información, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a decir si no hay palabra ahí adentro? Amén. Mire, así, en buena onda, pregúntele al lado suyo. Hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia. Pregúntele. Hermano, hermana, lee la Biblia. Es que mire, hermano, ¿sabe qué? Yo a veces trato de ponérselo así como sonrientes, ¿verdad? Participativos, si usted quiere. Tal vez a usted no le gusta que lo ponga a participar. Perdóneme, oye, perdóneme. Pero ¿sabe una cosa? Es una realidad que un gran porcentaje de los cristianos no leen la palabra. No la leen. ¿Será pastor? Bueno, si usted la lee, no se enchinche, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente sabe que es más fácil en este tiempo, porque es parte del engaño también. Es más fácil poner una prédica. Porque uno dice, bueno, pero estoy oyendo la palabra. Y amén, yo no digo que no, está bien. Pero sabe una cosa, no descuidemos. Ayer escuchaba yo y uno de los consejos que me parece el apóstol Germán fue el que habló de esto. Decía, está bien que oigamos, pero no descuidemos nuestro tiempo de lectura. Yo no le estoy diciendo que usted se pase horas leyendo la palabra. Si es un asiduo lector porque usted tiene costumbre de leer, gloria a Dios, léala todo el tiempo que usted quiera. Pero hermano, por lo menos nosotros deberíamos dedicar unos minutos a la palabra. Todos los días, todos los días. Pastor, ¿será malo que yo agarre esos de un año? Pues no es malo. Si le hace un hábito, si le forma un hábito, dele, no hay problema, ¿verdad? Pero que después de eso, usted y yo busquemos la llenura del Espíritu para que venga la revelación sobre nuestras vidas. Amén. Ok, vayamos rapidito porque el tiempo aquí avanza demasiado rápido y esto no avanza. Mire pues, ay Dios. Mire cómo lo dice esta Arcas Fernández. Y para terminar, os pido que os hagáis fuertes, unidos al poder irresistible del Señor. Ese es el mismo verso. Mire cómo lo dice la Kadosh. Finalmente, tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Mire, y lo voy a poner aquí en inglés para que los muchachos, y a mí me gusta esa versión en inglés. Tal vez si alguien me lo puede leer y traducir. ¿Qué significa? ¿Qué significa?
que la poderosa fuerza de Dios los haga fuertes. Bonita, ¿va? La versión esa. Ok, ahora, lo que quiero es dejar en su corazón que usted y yo cuando nos hacemos uno en el Señor. Es decir, cuando nos aunamos a Él, porque ahí lo dice, finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón. Es decir, usted y yo buscamos la unidad, la unión con el Señor. Ahora, ¿de qué manera nos unimos con el Señor? ¿Ah? ¿De qué manera nos unimos con el Señor? ¿Cuáles son? Mencióneme algunas formas de unirnos con Dios. La oración, la palabra, el ayuno, la santificación, la santa cena, la adoración, la alabanza, el estar unidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. También dice que Él se mueve en medio de ¿qué? De las alabanzas de su pueblo. Ok, entonces, mire cómo nosotros nos hacemos poderosos en esa unión. Dice, tengan un crecimiento poderoso. ¿Usted quiere crecer poderosamente en el Señor? Para que cuando se presente una situación, usted en el nombre de Jesús pueda vencer aquello. Amén. Entonces dice, en unión con su poderosa fuerza. Qué tremendo. La fuerza del Señor, el poder de Dios se manifiesta a través de su Santo Espíritu. Amén. Ok. Pero sigamos un poquito más. Quiero entonces llevarlo aquí. Mire, aquí entramos al desarrollo de lo que quiero llevarlo. Pero como solo me quedan unos minutos, creo que lo vamos a ver así rápidamente. Y era lo que le decía. A veces nosotros no recordamos aquellos versos que son tan conocidos porque pensamos que ya lo sabemos. Y dice la Biblia en Efesios 6:11, vestíos, en otras Biblias dice revestíos, de toda la armadura de Dios. ¿Sí? Diga conmigo, toda la armadura de Dios. Okay. Otra vez, toda la armadura de Dios. Ok. ¿Sabe por qué le hago énfasis en eso? Porque hay gente que no se viste de toda la armadura de Dios. Y eso es tan importante para nosotros. Yo entiendo, óigame bien, por favor no quiero que nadie se vaya a sentir con lo que yo le voy a decir. Yo entiendo que hay cierto mover específico del Espíritu dentro de las iglesias, dentro de cada una de las iglesias de manera individual. Pero nosotros, es decir, me refiero a nosotros a las iglesias, ¿verdad? O al cuerpo de Cristo diseminado. No podemos descuidar toda la armadura. Es decir, digamos, alguien podría decir, ¿verdad? No, pastor, lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos a echar fuera demonios en este lugar. Amén. Está bueno, yo no me aparto de hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Si solo a eso nos dedicamos, podemos llegar a mistificarnos en aquello. ¿Sí? Y nos podemos, ¿cómo le dijera para que no se me malinterprete, verdad? Porque si no alguien podría decir, o sea que buscar la palabra, pues tampoco hay que hacerlo tanto. No. Me refiero a que nosotros no podemos como desbalancearnos en cuanto a la vestidura que tenemos. Necesitamos de todo. Mire, por ejemplo, usted llega a un lugar y le dice, usted lo que necesita son proteínas. Perfecto. Y usted agarra, hermano, a comer carne, ¿verdad? Pero todos los días, ¿verdad? Y ya descuidó de comer verduras, ya descuidó de comer arroz, ya descuidó de comer legumbres, ya descuidó de comer cereales,
porque a usted le dijeron proteínas, pura carne, ¿verdad? Entonces mañana, tarde y noche, carne. Y carne, y carne, y carne, y carne, y carne. Claro, al principio, por ejemplo, si usted está haciendo ejercicio, pesas y todo, y le dan las proteínas, y usted está comiendo carne, pues amén, ¿verdad? Pero ¿y el día que lo deje de hacer y usted sigue comiendo carne? ¿Ah? Se va a parecer más a la de donde viene, ¿verdad? Que a la carne. Más bien a la carne del lugar de donde viene. Va a ser una gran vaca. Entonces, a lo que voy es a que nosotros necesitamos una dieta balanceada en el Señor. Y cuando la Biblia dice vestidos de toda la armadura, es de toda la armadura. No es solo una parte de la armadura, es toda la armadura que nosotros necesitamos. Entonces dice, para que podáis, ¿qué cosa? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero mire esta versión que me encontré, la BDP. Vestir la armadura de Dios, ¿para qué dice? Ah. ¿Y en qué dijimos que estábamos? En un tiempo de... Entonces, ¿qué necesitamos? La armadura. Ah, toda la armadura. Toda la armadura es la que necesitamos. No solo una parte. No solo la salvación. No, porque hay gente, hay quienes se quedaron solo con la salvación, pero no siguen adelante. Entonces no profundizan en la justicia del Señor. Por ejemplo, no se les olvidó que había que ceñirse con un cinto de verdad. Y entonces, aunque son salvos, pero mienten muchas veces. Y después se les hace una práctica. Y eso es peligroso. No sé si me doy a entender. Ok, entonces, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para poder resistir los engaños del diablo. Si yo lo pudiera poner, le pudiera poner algo más ahí, es para poder resistir los engaños del diablo en este final de los tiempos. Porque usted y yo estamos viviendo el final de los tiempos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? La armadura de Dios en nuestra vida. Toda, completa. Entonces, miremos algunas cosas. Efesios 6:12, o recordémoslas más bien, ¿verdad? Porque yo sé que usted se las sabe. Pero platiquemos un poquito, rapidito. Porque no tenemos lucha, oiga, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dése cuenta de algo. ¿Sabe que estaba yo analizando un poquito y el Espíritu me hacía ver esto? Es que ahí dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales. 4 cosas, ¿sí? Pero ¿sabe cómo es esto? Como cuando alguien practica artes marciales, ¿verdad? De primero lo ponen ustedes sin cinta, ¿verdad? Y lo ponen a pelear con uno que tiene una cinta mayor, o un grado mayor, o un conocimiento mayor que usted. Y entonces viene, se suena con aquel y le gana, y entonces ya le dan su cinta, ¿verdad? Su cinta blanca. Depende de qué tipo de arte marcial sea. Pero digamos, la que yo conozco, porque me contaron, no porque practiqué. Entonces ya es cinta blanca. Ya después una cinta blanca con grado amarillo. Ya después cinta amarilla. Después con grado verde. Y de ahí de la verde con roja. Y después, bueno, así se va. Hasta que ya llega la cinta negra. Y hay algunos que aún sin tamaño, de todas maneras le suenan a todos. Bueno, el asunto es que cuando uno va avanzando, entonces le van poniendo a otro de otro nivel. A otro de otro nivel. Entonces, aquí quiero yo llevarlo a lo siguiente. ¿Usted quiere toda la armadura de Dios? ¿Sí? Mientras más armadura nos vamos poniendo,
nos van llevando a pelear a otro nivel, a buscar mayores glorias. Por eso la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, usted dice, yo voy a empezar a orar, pastor. Amén. Ore pues. Oremos. Empieza a orar. Ya a los 8 días, ¿cómo le va en la oración? Ya no, ya dejé de orar. ¿Pero y por qué? El primer día me movieron las almohadas de la cama. Olvídese, no, yo no soy para eso. Hermano, nosotros necesitamos toda la armadura. Si no pudimos orar, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Oren para que no entren en tentación. Y la tentación a lo único que nos quiere llevar es a tropezar, es decir, a ponernos fuera de firmeza. Entonces usted y yo, si algo, y usted me dijo hace un momento que si algo nos une al Señor es la oración. Entonces usted y yo necesitamos la oración. Y usted se va a dar cuenta que al final de todo esto hay un arma que regularmente, porque nosotros hablamos del casco de la salvación, de la coraza de justicia, del cinto de la verdad, hablamos ¿qué más? Del escudo de la fe, de la espada, y ahí lo dejamos. Y los zapatos, ¿verdad? El calzado. Pero no nos damos cuenta que al final dice, y la oración. Y sobre todo, la oración. Con toda oración, con toda súplica. O sea, son 7 cosas las que ahí se hablan. Entonces, si usted y yo nos estamos poniendo la armadura, cada vez que nos vamos poniendo y nos vamos afirmando la armadura en nosotros, porque no es lo mismo, hermano, ponerse el cincho, ¿sí? Lo voy a ejemplificar así. Aquí tengo puesto el cincho, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo me ciña el cinto, ¿verdad? No le voy a pegar a nadie, no se preocupe. Es muy diferente. Porque usted puede tener la verdad y no estar ceñido con la verdad. Entonces, cuando el Señor dice que nos pongamos toda la armadura, no está diciendo solo que la agarremos y andemos así como los soldados, como cuando terminan de jugar los de fútbol americano, ¿va? Que llevan su casco aquí, el otro cuento por acá y colgando, ¿va? Las cosas. ¿Cuándo ha visto usted uno del ejército así con la cachucha así para atrás y con su saco sobre el hombro, dijera alguien, ¿verdad? Su metralleta así como para abajo, ¿verdad? Y las botas desamarradas. ¿Así se mantiene un soldado? ¿Cómo se mantiene un soldado? Con todo ceñido. Con todo ceñido. ¿Sabe por qué? Porque el soldado tiene que estar listo siempre para la batalla, siempre para la guerra. Entonces usted y yo, cuando hablamos de esto, cuando el Señor nos habla y nos dice, ustedes no tienen lucha contra seres de carne y sangre, hay una versión que dice solamente, le añade, ¿va? O sea que también hay problemas con algunos, ¿verdad? Pero dice ahí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces usted y yo necesitamos todos los días, óigame bien, necesitamos todos los días, aunque no la usemos, pero tenemos que estar ceñidos. Yo en alguna oportunidad le dije a alguien hace muchos años, le dije, no todos los días hay que ponerse la armadura, porque si no, entonces también usted está diciendo que está en pie de guerra. Eso fue lo que yo le dije en ese momento, porque todos los días pasaba luchas y pruebas. Ahora, yo entendí algo ahora, ¿verdad? Y es que nosotros sí tenemos que estar con toda la armadura.
Y que me perdone la hermana, ya está en los cielos. Pero ¿sabe una cosa? Sí la tenemos puesta, pero tenemos que tenerla puesta para estar listos. Para estar listos. Siempre ceñidos, pero para estar listos. Usted no tiene que ir como, me recuerdo que el apóstol Otoniel Ríos decía, si usted le va a jalar la cola al tigre, solamente esté seguro de tener la escopeta en mano. Esto no quiere decir que al estar nosotros, porque eso se lo puede preguntar usted a un soldado, el hecho de portar todo su armamento, no implica de que él empiece a disparar por todos lados, ni a provocar a nadie. Lo que implica es que está listo, o que esté listo. Usted y yo, entonces, ciñámonos, porque este tiempo que nosotros estamos viviendo la guerra, y cada vez es más y más fuerte. Solo que usted y yo estamos ahorita tranquilos en el campamento. Estamos en el campamento. Pero no por eso debemos de dejar de estar ceñidos. No por eso debemos de desentendernos en cuanto a lo que la palabra dice, y es que nuestra lucha sí va a ser contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Van a haber situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos que salir a buscar. No. Deje que cuando el Señor nos diga a nosotros, Jule Canelo, es el momento. Cuando el Señor haga que alguien o algo más bien en ese alguien se manifieste, ahí es donde usted y yo tenemos que estar ceñidos para la batalla. Cuando venga una situación adversa como la que hemos estado viviendo, ahí es donde el Señor nos está probando para ver si estamos ceñidos para la batalla. Si usted en este tiempo y en los que vendrán, de repente siente tambalearse, hermano, es el momento de ceñir la armadura. Es el momento de decir, yo tengo la verdad, pero no me había ceñido con la verdad. Yo tengo la justicia, pero no me había ceñido la justicia en mi vida. Yo tengo la salvación, pero no me había ceñido el casco de la salvación. Yo tengo la fe, pero no me había puesto el escudo de la fe delante. Cuando veamos el escudo de la fe, dice, hay unas versiones que dicen embracen de continuo, y otras versiones dice abracen, pero embrazar es muy diferente de abrazar, ¿verdad? Porque usted abraza así, pero cuando dice embrazar es que usted ponga su brazo para que entonces pueda utilizarlo. Así que probablemente usted y yo, seguramente usted y yo tenemos fe, ¿verdad? A todos se nos fue dada una medida de fe. Ahora, pero la tenemos embrazada. Cuando nosotros empezamos a ver que vienen dardos encendidos, cuando empezamos a ver que llegan flechas a nuestra mente, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el escudo de la fe? ¿O permitimos que aquello nos penetre, nos desbalancee? Por eso es necesario ponerse toda la armadura del Señor. Amén. Solo le voy a leer nada más. Yo no con esto después lo analizaremos en su momento. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Arcas Fernández lo dice: por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona, a fin de que podáis manteneros firmes en el momento crítico. Oiga, en el momento crítico, y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Sin ceder un palmo de terreno. Eso es decir, todo lo que el Espíritu ha conquistado en mí, todo lo que yo he conquistado por el Espíritu, sin retroceder. Aquí estamos, vamos a estar firmes,
Y vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Y termino con esto. La ERB, si quiere darle un fuerte aplauso al Señor porque Él es merecedor de eso y demás. Y ahí puede usted leerlo, ¿verdad? Me gusta mucho también esa versión. Si alguien lo lee así rápidamente. ¿Qué dice? Fíjese, cuando termine toda la pelea, entonces usted esté todavía de pie. Póngase de igual manera en esta noche. En el nombre de Jesús. Otro día analizaremos entonces cada una de esas cosas. Porque hermano, hablar de la armadura del Señor es algo extraordinario. Es algo maravilloso. ¿Sabe qué? Hoy, antes de irnos, solo le quiero quitar un minuto más de su tiempo, nada más. Y yo quisiera que usted levantara sus manos ahí donde está y que le pudiera decir al Señor: yo me quiero armar con toda la armadura, Señor. No con una sola parte, sino con toda la armadura tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Pero no solamente revestirme con ella, sino ceñir, Señor, en mi vida para estar listo en cualquier momento. Para que cuando venga el tiempo o el momento crítico, ahí yo pueda superar todas las dificultades sin ceder un solo palmo de terreno. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, empuñe sus armas, empuñemos las armas que Dios nos ha dado. Hoy usted y yo podemos decirle: Señor, yo tomo la armadura tuya, Señor, pero no quiero, Señor, una parte de la armadura, la quiero completa. En el nombre de Jesús, deseo, Señor, que sobre mi vida, Señor, la salvación, Señor, que yo tengo, nada ni nadie me haga retroceder. ¿Sabe qué? Si a usted han venido pensamientos de que saber si es hijo, de que saber si es salvo, de que quién sabe si va a llegar o no va a llegar a la meta final, yo le quiero decir que nosotros hoy, el Señor nos ha dado una salvación tan grande que no podemos descuidar. El Señor Jesús pagó un precio extraordinariamente grande para que usted y yo fuésemos salvos. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa salvación. Si usted y yo hemos pecado en contra del Señor, si seguimos cargando lastres, si seguimos teniendo cargas sobre nosotros, cosas del pasado, situaciones que vivimos y que hoy nos pueden estar a nosotros acongojando, no sé, tal vez menosprecio, desprecio, no sé si a usted le ofendieron. ¿Sabe una cosa? Eso no puede ser tan grande como la salvación que usted y yo hemos recibido. Así que en el nombre de Jesús es el tiempo para poder decirle al Señor: tu salvación, Señor, está en mi mente. Tu salvación, Señor, es la que ha transformado mis pensamientos. La salvación de Dios es el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que hoy, en el nombre de Jesús, no titubeemos. No titubeemos. Si usted le abrió su corazón al Señor Jesús, usted es salvo. Usted no es Judas, déjeme decirle, porque con eso trabaja muchas veces el enemigo. Usted no es Judas. La Biblia es muy clara en decir: de todos los que me diste, ninguno se me ha perdido, excepto el hijo de perdición. No dijo los hijos de perdición, dijo el hijo de perdición, a los que le asignaron a Cristo Jesús. Y eso somos usted y yo. Ninguno nos vamos a perder. Tenemos la salvación en el Señor. Claro, no, esto no quiere decir que vaya y peque, no, al contrario. Usted y yo debemos de santificarnos cada día. Pero déjeme decirle que no nos engañe el enemigo, diciéndonos o haciéndonos o poniéndonos en tela de duda si somos salvos o no. Usted es salvo por la sangre del Cordero. Usted es salvo por el sacrificio de Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos por cuanto le hemos recibido, dice la palabra. Ya no hay más condenación en los que hemos recibido a Cristo Jesús. En Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas.
Pero no solo eso, sino que hoy también la coraza de la justicia, toda la justicia la tenemos nosotros en nuestras manos. Cristo es la justicia de Dios. Él nos enseñó cómo vivir en esta vida y cómo vivir para la que sigue. Nos dejó toda su palabra para que nosotros pudiésemos ser guiados, para que tuviéramos parámetros a seguir. En el nombre de Jesús, obedezcamos su palabra, busquemos su palabra todos los días. Su verdad es la que nos mantiene a nosotros sin ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque si se caía la parte inferior del soldado, entonces se podían ver sus vergüenzas. Por eso es necesario que usted y yo, con la verdad, no seamos avergonzados. Busquemos la verdad, busquemos su palabra, vivamos bajo la influencia de la verdad. En el nombre de Jesús. Sé que es difícil, pero tampoco es imposible, porque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Así que la sumatoria de toda su palabra es la verdad. Y en esta noche es importante que usted y yo la tomemos y la ciñamos en nuestra vida. Ya no defraudemos más a nuestros hermanos. Ya no nos engañemos más a nosotros mismos. Sembremos la palabra buena. Sembremos semilla buena. Sembremos acciones de justicia. En el nombre de Jesús. Pongámonos el apresto del Evangelio de la paz. Estemos listos para que en todo momento podamos anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La fe, que es su escudo, es la que habrá de apagar todo dardo incendiario que el enemigo quiera poner en usted. Toda mentira que el enemigo quiera lanzar contra su vida, hacer que se incendie su ser entero. ¿Sabe qué? La fe viene para apagar aquellos dardos. Y por sobre todas las cosas, aunque es la oración, no quiero dejar de mencionar la palabra. La palabra es la espada que nos va a ayudar a derribar a nuestros adversarios. No deje de leer la palabra, no dejemos de buscar la palabra. Y la oración en todo momento, con toda súplica, con todo anhelo, con todo deseo, en el nombre de Jesús. Papá, te damos gracias. Yo te ruego con todo mi corazón que podamos nosotros ser revestidos de todo esto, para que entonces no seamos engañados, sino nosotros podamos, Señor, llegar delante de ti y estar firmes, aún después de todas estas cosas, Señor, que vienen en contra de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, esperamos tu venida, y sabemos que tú vienes pronto. No esperamos la segunda venida, sino esperamos tu parucía, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú, Señor, estás a las puertas para llevar a tu novia, y si algo anhelamos es ser parte de esa novia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Lleva a tu pueblo con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le dé paz a su corazón. Nos vemos mañana con todos los matrimonios a las 6 de la tarde. Así que está invitado, por favor haga tiempo para venir. Aquí vamos a estar juntos.